Bueno, bienvenidas entonces, ya que estamos grabando, bienvenidas Angie y Nora a esta presentación. La representación que van a hacer ellas describe la gestión de turismo en las áreas naturales protegidas de Perú y su evolución y sus objetivos, lo que las llevará a exponer el indicador de impacto económico, su formación de aplicación e importancia, ¿verdad? Así que sobre eso es. Si me equivoco, ustedes me corrigen, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, Angie es una amiga de la casa acá, estamos hablando de Abadí Santos, en el Parque Rodó, ¿sí? Es licenciada en Administración del Turismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y tiene un máster en Dirección y Planificación del Turismo en la Universidad de Alicante, España. Es especialista de turismo de la Unidad Operativa Funcional de Gestión del Turismo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Perú, donde se encarga de la línea de otorgamiento de derecho para la prestación de servicios turísticos en las áreas naturales protegidas de Administración Nacional de Perú. ¿Verdad, Andy? Nora, o más precisamente Rosa, cállese la boca usted que no, tengo hinchada acá. Rosa Nora Rojas Torres es estudiante de la maestría en Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Perú. Después nos dirá dónde está ubicada la universidad. Universidad donde también obtuvo su licenciatura. Actualmente se desempeña como especialista económico en la Unidad Operativa Funcional de Gestión del Turismo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. En los últimos 2 años ha trabajado en temas relacionados con el desarrollo de mecanismos de sostenibilidad financiera asociados al turismo y valoración económica con énfasis en áreas naturales protegidas. ¿En dónde es que está ubicada tu universidad, Nora? En Lima, en la capital. Ah, en Lima, en Lima. A pesar de que es agraria, digamos, de nombre, es una universidad limeña. Bueno, sí. Perdón. Como dije, muchas gracias por estar con nosotros y creo que pueden compartir ya pantalla, así que quien quiera comenzar, que tire la primera piedra. Y bueno, Angélica, Angie y Nora. Normalmente nosotros, si no les molesta, si alguien tiene una pregunta en el medio de la exposición, las hacemos, ¿está bien? ¿O quieren que dejemos todo para el final? No, está bien, por mí no hay problema. Sí, está bien. Bueno, avanti entonces. Perfecto. Gracias. Bueno, yo soy Angélica Blas, y voy a iniciar la presentación hablándoles sobre la gestión del turismo en áreas naturales protegidas, y luego le daré el paso a Nora para que termine la presentación respecto al indicador económico, ¿no? Que es parte de la gestión que estamos iniciando en áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, en cuanto a la gestión del turismo en áreas naturales protegidas de Perú, me gustaría primero hacerles un comentario sobre cómo se visualizaba, ¿no?, el turismo antes en la gestión de áreas naturales protegidas, porque aquí tenemos que tener en cuenta de que el Servicio de Áreas Naturales Protegidas, su principal objetivo es la conservación, ¿no?, de estos espacios. Y ellos tienen una lógica de gestión, que es básicamente la imagen que se proyecta en pantalla, ¿no? En la lógica de gestión, ellos le llaman la gestión efectiva para la conservación. Ello lo que busca es que se puedan alcanzar ciertos 3 impactos, básicamente, ¿no? Conservar la biodiversidad, ¿no?, mantener los servicios ecosistémicos de las áreas naturales protegidas y generar beneficios socioeconómicos, ¿no?, para la población local. Entonces, allí, al principio, cuando empezaban a tener visitantes, ¿no?, las áreas naturales protegidas, se entendía en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas al turismo como una estrategia para la conservación, ¿no? Ese es, digamos, ha sido
el eslogan de turismo dentro de áreas naturales protegidas de Perú. Vamos a hacer turismo, sí, pero para que nos ayude a conservar. Y en los primeros años, hasta hace poco, hasta hace, digamos que un par de años en los cuales hemos cambiado esa lógica, ¿no? de gestión para poder mejorarla, ¿no? Hacer avances en la gestión del turismo, básicamente se veía el turismo como el proveedor de los ingresos, ¿no? Ingresos económicos para el Estado, ¿no? Entonces, el turismo tenía dos indicadores, ¿no? Que uno venía relacionado a los boletos de ingresos, es decir, número de visitantes, y el otro estaba relacionado a los otorgamientos de derecho, que es como me presentó Gabriel, allí trabajo yo en la línea de otorgamiento de derechos, que son básicamente contratos, ¿no? Que nosotros suscribimos con prestadores de servicios turísticos para que ellos puedan tener la autorización de ingresar a las áreas naturales protegidas a brindar estos servicios, ¿no? Y eso es lo que nosotros medíamos por otra parte, ¿no? El número de derechos otorgados. Entonces, por esos derechos, bueno, por esos contratos, es el prestador de servicio turístico paga un porcentaje, ¿no? Al Estado, ¿no? Entonces, de esa manera se medía y se ha ido midiendo el turismo en áreas naturales protegidas hasta, pues, creo que hasta el año pasado, en que bueno, ya decidimos cambiar la lógica de gestión, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque como estrategia de conservación interesaba que el turismo generara esos ingresos para que se pueda sostener, ¿no? La conservación dentro de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, forma parte del turismo de la sostenibilidad financiera de las áreas, ¿no? Este es un gráfico de lo que se recauda por turismo, o sea, antes, hasta con información prepandemia, y podemos ver que básicamente la mayor recaudación que tenemos por turismo es por boletos de ingreso. Al menos en áreas naturales protegidas de Perú es de esa manera, ¿no? El 92% es recaudación por boletos de ingreso y solo un 8% es por otorgamientos de derechos, es decir, por contratos, concesiones o permisos que nosotros otorgamos a los prestadores de servicios turísticos, ¿no? Pero así en concreto no era una información suficiente como para hacer gestión, ¿no? Entonces, es allí donde bueno, a raíz también de la pandemia nos permitió tener ese tiempo para poder hacer este análisis y nosotros pudimos presentar una propuesta que pudiera mejorar, ¿no? La gestión de turismo dentro de las áreas y entrar en la lógica de gestión de las áreas naturales protegidas, porque ellos, como les decía al inicio, tienen una lógica orientada hacia la conservación, ¿no? Porque ese es su principal objetivo, ¿no? No es hacer turismo, sino conservar estos espacios. Entonces, el turismo estaba todavía un poco visto solamente desde la parte económica, recaudar, pero teníamos que orientar la gestión de turismo para poder generar estos beneficios que también se necesitan generar en áreas naturales protegidas, ¿no? Beneficios para la sociedad, ¿no? Y también para los visitantes, porque solamente con esos dos indicadores que les comentaba, no podíamos, por ejemplo, ver, ay, ¿a qué mejoras puedo hacer en la gestión? ¿Qué es lo que necesita el visitante, ¿no? O qué servicios, más allá de cuántos derechos estoy otorgando, ¿no? ¿Qué servicios de verdad requiere el visitante en las áreas naturales protegidas? Hay áreas naturales protegidas que probablemente no necesitan promoción porque ya se venden solas, ¿no? Pero habrán otras que sí, ¿no? Habrán algunas que están más orientadas a un flujo de visitantes extranjero, hay otros que es más nacional, otros que es más local, entonces tomar decisiones de gestión no se podían solamente basar en número de boletos vendidos o número de derechos otorgados, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos en este periodo era poder darle otro enfoque a la gestión de turismo y poder incluirnos dentro de la lógica de gestión de áreas naturales protegidas. Si este triángulo, que le llaman en el CERNAC el triángulo virtuoso de la conservación, era ya la base, ¿no?
de la gestión de áreas naturales protegidas, el turismo tenía que insertarse en esa lógica de gestión. Y en esa lógica nosotros trabajamos, ¿no? Trabajamos finalmente, desarrollamos un documento de trabajo que es que es un documento en el cual nosotros hacemos el desarrollo de cómo es que queremos el turismo, cómo queremos que se gestione el turismo dentro de las áreas naturales protegidas para conservar la biodiversidad, ¿no? Mantener los servicios ecosistémicos y generar beneficios, ¿no? Y nos planteamos 4 objetivos, ¿no? El primero es mejorar la experiencia de los visitantes, porque tenemos que trabajar para ello. No solamente aumentar en visitantes cada año, sino saber si de verdad la experiencia que se les está brindando es la mejor. Promover oportunidades para la prestación de servicios turísticos, ¿no? Y ahí valga la pena hacer un énfasis allí, porque no era solamente tener más prestadores de servicios, sino qué tipo de prestadores de servicios necesitan mis visitantes, ¿no? No es otorgar derechos por otorgar, sino también pensar en cuál es el flujo de visitantes que el área natural protegida está recibiendo y qué servicios necesitan estos visitantes, ¿no? Y contribuir a dinamizar la economía local, que era algo que nosotros no estábamos midiendo, ¿no? Solo con esos 2 indicadores no podíamos medir más, ¿no? Y mantener el estado de conservación de las áreas naturales protegidas y reducir los impactos negativos del turismo. Entonces, bajo estos 4 objetivos es que de ahora en adelante nosotros vamos a desarrollar la gestión del turismo. Como les decía, ha sido un trabajo que lo hemos realizado recientemente. Este documento se ha publicado este año, y de este año en adelante vamos a trabajar para poder obtener estos objetivos, ¿no? Los documentos que nosotros utilizamos en áreas naturales protegidas es el plan maestro del área natural protegida, y hay un documento específico que se llama el plan de sitio, donde se desarrolla, ¿no?, todas las actividades que se van a realizar en un periodo de 5 años para alcanzar los objetivos de turismo, ¿no? Uno de los indicadores para poder alcanzar estos objetivos es el indicador económico, que es el que les va a explicar Nora, que es parte de esta nueva gestión que vamos a realizarla en áreas naturales protegidas de Perú. Entonces, la doy paso a Nora para que les explique el indicador económico. Muchas gracias, Angie. Por favor, vas pasando la siguiente. Gracias. Así es, como mencionó mi compañera Angie, entre los objetivos que se tienen en el marco de la gestión efectiva es generar beneficios para la población local, ¿no? Y también, como uno de los 4 objetivos estratégicos, es contribuir en la dinamización de la economía local a través de la actividad turística. Pero ante ello surge la pregunta es cómo se van a demostrar estos beneficios económicos, o cómo se va a evidenciar esta dinamización de la economía local. Y es ahí donde nace la necesidad de considerar al indicador de protocolo de impacto económico, ¿no? Para ello, después de haber definido este indicador debido a su importancia, se define su metodología, ¿no? En este caso se ha utilizado el modelo input-output, ¿no?, o insumo-producto, los cuales permiten cuantificar las interacciones económicas entre sectores. Estos sirven para estimar el efecto multiplicador a través de los gastos que se generan en cada sector, en este caso el turismo, cuantificando cuál es el efecto del flujo económico debido a los ingresos y sobre el ingreso, y el empleo resultante de los gastos, ¿no?, de cada sector evaluado. En el caso, por ejemplo, del turismo en las áreas naturales protegidas, se evalúan cuáles son los gastos por cada actor principal que interviene en la cadena de la actividad turística, empezando, por ejemplo, con los gastos que realizan los visitantes, ¿no?, de visitar un ANP. Están ahí el paquete que compra, los combustibles que utiliza para su transporte, el alojamiento, la alimentación, etc. Posteriormente se evalúan cuáles son los gastos
en los que incurren las empresas turísticas o los titulares de derecho para ofrecer estos servicios turísticos o paquetes turísticos, ¿no? Porque estas empresas incurren a varios tipos de gastos, ¿no? Que también son alojamiento para transportar a los turistas, compra de productos, de bienes que ofrecen al visitante, etc. Y finalmente están las personas que son empleadas por esos titulares de derecho o empresas turísticas, ¿no? Y también estas personas incurren en gastos recibidos, incurren en gastos de los cuales se destinan a partir de los ingresos económicos que ellos obtienen por la operación turística que realizan en el ANP, ¿no? También con los gastos, por ejemplo, se incurren también en la alimentación familiar, también hay ahorros, etc. Entonces se evalúan estos tres principales actores de la cadena. Y para el caso de las áreas naturales protegidas, esta metodología también ha sido utilizada, por ejemplo, en los parques nacionales de Estados Unidos o en Park Service, también en el sistema de áreas protegidas de Canadá y algunos estados de Australia, ¿no? Por ello, se ha tomado como referencia esta metodología, el de matriz e insumo producto, para hallar el efecto multiplicador. Siguiente, Angie, por favor. ¿Cuáles son los resultados a obtener? Creo que hay una consulta. A ver si alguien quiere, Claudia, si quiere hacer la pregunta. Consulto. Sí, quería preguntar si los gastos de los turistas eran administrados por el área protegida. Los gastos que se mencionan. Ok, cuando nos referimos a los gastos en los que incurren los turistas, nos referimos principalmente a los gastos que estos incurren al comprar el paquete turístico. Lo vamos a ver de manera más detallada en las siguientes diapositivas. Perdón. Vamos a mostrar las encuestas. Ok. Bueno, ¿cuáles son los resultados que se obtendrían, ¿no? De tener la información a través de las encuestas que acabo de mencionar? Son los que se muestran en la pantalla, ¿no? Estos se están tomando como referencia debido a que fueron los resultados de un estudio que se hizo en el año 2017 por CCF, un estudio denominado Impacto Económico Local del Turismo en Áreas Protegidas o Áreas Naturales Protegidas del Perú, en el cual este estudio tomó como referencia los gastos incurridos por esos tres actores en 5 áreas naturales protegidas y lo extrapolaron para todo el sistema, ¿no? Y los resultados fueron los siguientes. Los efectos económicos o el efecto multiplicador del turismo en las áreas naturales protegidas fue equivalente a 2.340 millones de soles, de los cuales 536 millones fueron parte de ingresos de hogares o salarios y también generaron aproximadamente 36.000 empleos, ¿no? Y el valor para la economía peruana fue de 41 respecto a la inversión actual. O también se le podría, otra forma de decirlo, es de que por cada dólar invertido para la gestión del ANP, se obtuvieron 40 dólares de beneficio, ¿no? En la economía local. Siguiente, Angie, por favor. Ahora, respecto a los avances que se tiene, como mencionó mi compañera Angélica, nos encontramos nosotros en los primeros pasos, ¿no? Para hallar este indicador. Se ha empezado con la definición de la metodología, que es la matriz insumo-producto, y luego de ver la importancia de este indicador, se ha creado el indicador de impacto económico de turismo como un protocolo de monitoreo, ¿no? En la unidad de turismo, en el CERNAM, se tienen diversos protocolos de monitoreo para evaluar la actividad turística, ¿no? Entonces, este protocolo de impacto ahora forma parte de uno de los protocolos de monitoreo, ¿no? En los protocolos de monitoreo se puede evidenciar el diseño muestral, cuál es la metodología utilizada, cuál va a ser la metadata, etc. Y como parte de los anexos se tienen las encuestas, ¿no? Que van a ayudar a levantar la información de este protocolo de monitoreo. Y aquí es donde viene la siguiente diapositiva, Angie, por favor. Aquí es donde se muestran, ¿no? Cuáles son esas encuestas. En este caso, para el caso del visitante,
aparte de los datos que se tiene del entrevistador, se le pregunta qué tipo de actividad turística está realizando, ¿no?, en el área natural protegida. En este caso se está mostrando un protocolo económico de la Reserva Nacional Paguayo-Millana, donde se realizan mayormente actividades de pesca deportiva, avistamiento de aves, senderismo, navegación y chamanería o ayahuasca, como se le conoce, ¿no? Luego de haber definido qué actividad turística se está realizando, se le pregunta con cuántas personas ha viajado, ¿no? O el grupo, de cuántas personas conforma su grupo, ¿no? Si es una familia, van a haber niños, seguramente adultos, o si es un grupo de amigos, la mayoría va a ser adultos. También se le pregunta si aparte de su visita está yendo a otros lugares, y en el caso que mencione que sí, se le pregunta a qué lugares también está yendo. Respecto a su visita en la Reserva Nacional Paguayo-Millana, se le pregunta cuántos días va a estar ahí en la reserva, o si es el caso de un día, cuántas horas va a estar ahí. Y también otra pregunta que se le hace es para hallar la importancia de esta área natural protegida respecto a su visita, son las siguientes, ¿no? Para el visitante internacional se le pregunta qué tan importante es la Reserva Nacional Paguayo-Millana para visitar el Perú. Para los visitantes locales, qué tan importante es el ANP para visitar Loreto, que es principalmente la región. Y para los residentes de Maynas o de la provincia, qué tan importante es el ANP para visitar el distrito, ¿no? Si es muy importante, un poco importante o no es importante. Luego se le pregunta si esta persona ha venido por cuenta propia o ha venido con un tour pagado. Si viene por cuenta propia, se le pregunta cuáles son los gastos que ha incurrido dentro del área natural protegida, ¿no? Si ha incurrido en gastos de la tarifa de entrada, cuánto es, ¿no?, la alimentación, ¿no?, ya sea en soles o en dólares, y si aparte de los gastos que ha incurrido en el área natural protegida, va a incurrir en otros lugares, en otros atractivos turísticos, ¿no? Se le pregunta en qué lugar ha sido, cuántos días y cuánto ha gastado por día. Igualmente, si el visitante ha venido y ha comprado un paquete turístico que le incluye todos estos costos, también se les hace la consulta, ¿no? ¿Cuánto costó este paquete turístico? Si es en soles o en dólares. Y bueno, lo mismo, cuánto en promedio está la tarifa de entrada, la alimentación, el vuelo, también si va a ir a otros lugares, también que mencione cuáles son esos gastos asociados a estos ítems, ¿no? Finalmente, cuántas personas han comprado el paquete, y ahí también se verifica que las personas sean las mismas con las que ha venido en el grupo, ¿no? Y la empresa del operador turístico o la empresa del titular de derecho, ¿no? Después, bueno, preguntas más que todo socioeconómicas, género, edad, nacionalidad, país y la ciudad de residencia, y bueno, un correo electrónico por si después se quieren comunicar personalmente con el visitante. Esa sería la primera encuesta respecto a los gastos en que incurren los visitantes al visitar, valga la redundancia, un área natural protegida. Luego se hace una segunda encuesta. En la siguiente pantalla, Angie, por favor. Ahora, ¿ya la están aplicando la encuesta esta? Sí, ahora voy a mencionar el caso donde se ha empezado a levantar la información. ¿En la misma reserva, no? Sí, en la misma reserva. Okay. La siguiente encuesta es respecto al titular de derecho, los gastos que incurre el titular de derecho o el representante legal de la empresa turística, también como se le puede denominar, ¿no? ¿Qué actividad esta persona realiza, ¿no? O esta empresa, perdón. Si aparte de la operación turística en la reserva, hace la operación en otros lugares del Perú, y si así, que mencione esos lugares, cuál es el precio promedio del paquete turístico que ofrece, y cuántos días, cuántos días hora incluye el paquete, ¿no? Hay paquetes que duran 3 días, 2 días, 4 días, o solamente un día. Y también cuál es el porcentaje total de sus gastos, ¿no?, respecto a sus ingresos. Respecto al ingreso por turista, aproximadamente cuánto él destina a espacio físico, a los servicios, a los insumos, a los productos, en la compra de bebida, alimentación, etc. Posteriormente se le pregunta respecto a estas categorías de gasto,
de dónde provienen, ¿no? estos gastos. Por ejemplo, para el caso de insumos o bebidas o combustible, si este lo adquirió a nivel local o en otra región, o por último, si lo importó, ¿no? Se le pregunta sobre un porcentaje. Y respecto a los trabajadores o beneficiarios, también como se le conoce o como se le está denominando para el protocolo económico en la unidad de turismo, también se les hace las siguientes preguntas, ¿no? Primero se diferencia cuáles son los beneficiarios directos, que son los representantes locales o los dueños de las empresas turísticas, y los beneficiarios indirectos, que son las personas, las empleadas, ¿no? Las personas que trabajan o están sujetas a estas empresas. Luego de definir quiénes son los beneficiarios directos y los beneficiarios indirectos, o los dueños y los empleados, se le pregunta al titular de derecho cuántos de los dueños de las empresas son locales o viven dentro de la ANP, cuántos viven fuera, cuántos trabajan de manera permanente, cuántos trabajan de manera eventual, y finalmente cuántos son hombres y cuántos son mujeres, ¿no? Lo mismo, la misma pregunta se le hace para la cantidad de empleados, ¿no? Del total de empleados, cuántos viven dentro del área natural protegida, cuántos viven fuera, cuántos trabajan de manera permanente, cuántos de manera eventual, y cuántos son mujeres y cuántos son varones. Finalmente, se le consulta si es que alguno de ellos trabaja de manera no remunerada, ya sea porque sea un familiar, ¿no? Y en caso sea así, bueno, se coloca el número, ¿no? de personas. Y finalmente, la siguiente diapositiva. Finalmente se encuesta a uno de los principales empleados de la empresa turística, en este caso que es el operador turístico, ¿no? Se le pregunta qué actividad realiza y del total de su remuneración por realizar la actividad turística, cuánto destina por categoría de gasto, ¿no? Por ejemplo, de sus remuneraciones, cuánto lo destina al alquiler o renta, cuánto le destina a combustibles, ¿no? Restaurante, transporte, ¿no? Y con estos datos es que se va a obtener el efecto multiplicador, ¿no? Del turismo que se realiza en las áreas naturales protegidas. La siguiente diapositiva, por favor, Angie. Bueno, como mencionamos, actualmente ya contamos con un protocolo de monitoreo económico, y actualmente, ¿no? Se ha hecho el primer levantamiento de información con una encuesta piloto en la Reserva Nacional del Paguayo-Millana. Ahí se puede ver en las fotografías que se está entrevistando a un operador turístico, y en la siguiente foto, con apoyo de los especialistas de la jefatura, se encuestaron a visitantes que estaban realizando la actividad de la ayahuasca, ¿no? En este momento nos encontramos en este paso. Posteriormente, luego de haber levantado la información, se tendría que desarrollar la metodología. Aquí cabe señalar de que espacios como estos son muy importantes, ¿no? Para recibir el feedback de expertos en que nos ayuden ¿por qué no?, a perfeccionar esta metodología que nosotros estamos ya definiendo preliminarmente. Y finalmente, después del desarrollo de la metodología, se procederían a publicar los resultados finales en coordinación con el área de comunicaciones, ¿no?, del CERNAM. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahora sí, si hay consultas, por favor. Bueno, muchas gracias, Nora, muchas gracias, Angie. Yo creo que sí, que consultas seguramente van a haber, pero abro para los demás. Pues le damos la palabra a Martín Matías. Hola, ¿me oyen? Bueno, muy interesante, Nora y Angie. Bueno, no conozco Perú, la verdad estaba en tránsito en el aeropuerto Chávez nomás. Quería hacerles dos preguntas. Primero, cuando hablan del porcentaje de los precios que le cobran a los que ingresan a las áreas protegidas, ¿existe también financiación de otros, o sea, ¿es solo esa la única fuente de financiamiento o hay préstamos, por ejemplo, de bancos internacionales, como puede ser el BID, u otras agencias peruanas? Les digo porque acá en Uruguay, por ejemplo, en el caso de Rocha, en el caso de Uruguay hubo un préstamo grande del BID,
para Cabo Polonio, que es un destino de sol y playa, donde se hizo la Puerta del Polonio, y donde se hizo también el Centro BIT, que fue donde se hizo el último workshop presencial. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, yo soy medio corto de vista, pero viendo la encuesta, no vi, capaz que me lo perdí, ojo, el tema de la satisfacción, porque eso puede ser importante medirlo para ver, bueno, si la gente sale satisfecha o menos satisfecha de las áreas protegidas. Así que bueno, esas serían las preguntas, creo que no tengo nada más. Bueno, gracias Martín. A ver quién quiere responder. Sí, sobre tu primera pregunta, Martín, bueno, el presupuesto de las áreas naturales protegidas viene por parte del Estado, ¿no? Luego lo que se recauda por turismo, que prácticamente es un 20% de nuestro presupuesto viene de la recaudación por turismo, y sí que es verdad que existen proyectos, no como préstamos, pero sí existen proyectos en los que recibimos apoyo, ¿no? que viene de fuera, para poder desarrollar actividades, ¿no? Dentro de las áreas naturales protegidas. Justamente se ha desarrollado el Patrimonio Natural del Perú, que es una iniciativa que está trabajando para la sostenibilidad financiera de las áreas naturales protegidas con un alcance a 10 años. Entonces, ellos están buscando, bueno, ya hicieron una primera etapa en la búsqueda de financiamiento para que las áreas naturales protegidas puedan llegar a ese equilibrio, ¿no? en la gestión, y que al terminar los 10 años de la primera etapa, que es la amazónica, puedan alcanzar la sostenibilidad financiera las áreas naturales protegidas de la zona amazónica. Angélica, ¿y eso a nivel, perdón. ¿eso a nivel nacional o departamental? Eso a nivel nacional. Justo lo que se está trabajando es en el sistema, el CERNAN, que es el encargado de las áreas naturales protegidas de administración nacional. Porque todo el sistema no solamente abarcan las de administración nacional, sino también la de administración regional y también las de administración privada. Pero nosotros trabajamos en las áreas de administración nacional. Y la primera etapa es la de lograr la sostenibilidad financiera de las áreas amazónicas. Luego seguirán las áreas de la zona de los Andes y luego las zonas costeras, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el objetivo de CERNAN. También cabe señalar de que en el caso de turismo, si bien es cierto, es una fuente de financiamiento, ¿no? Para la conservación, solamente tenemos dos mecanismos, ¿no? de sostenibilidad, ¿no? Los de recaudación por boletos y también por otorgamiento de derechos. Entonces, lo que también estamos buscando es ver qué otros mecanismos relacionados al turismo podemos nosotros desarrollar para poder tener los ingresos que se necesitan, ¿no? para el desarrollo de la gestión de turismo, ¿no? Porque es verdad que muchos de los proyectos, y me imagino que también debe pasar lo mismo en otras áreas naturales protegidas en otros países, que como el objetivo principal de las áreas naturales protegidas es la conservación, probablemente la mayor cantidad de proyectos que ingresen estén relacionados a la conservación, ¿no? Y no sean proyectos específicos de turismo. Entonces, también en la gestión del turismo tenemos que ver cuáles podrían ser otros tipos de mecanismos para poder obtener estos ingresos que necesitamos para nuestra sostenibilidad, ¿no? Como actividad turística, ¿no? Porque a veces, y es verdad que podemos nosotros en alguna área natural protegida lograr esa sostenibilidad financiera porque tiene un flujo significativo de visitantes que permite que a través de la venta de boletos o a través de los prestadores de servicios turísticos pueda ingresar suficiente como para que puedan hacer la gestión, ¿no? de la área natural protegida, pero habrán otras áreas que no, ¿no? El turismo no será suficiente, entonces deben buscar otros mecanismos para sostenerse, ¿no?
Creo que la segunda pregunta era sobre Perfecto. las encuestas, ¿verdad? Ahí Sí, de sí, repente sí, no era. exacto. Sí, bueno, solamente para complementar, por ejemplo, en la fotografía se ven de que se está levantando información, ¿no? En la Reserva Nacional del Paguayo Millana. Este levantamiento de información fue gracias a un aporte presupuestario de un proyecto que se tiene de KfW, ¿no? Que es un proyecto alemán, ¿no? Que forma parte de las donaciones y transferencias, ¿no? Que tiene el CERNAM. Así como otros proyectos como Patrimonio del Perú, o no sé, PAN3 también, que apoya a áreas costeras, ¿no? Respecto a la pregunta de por qué no se ha incluido, o preguntas de satisfacción del visitante, definitivamente la satisfacción del visitante es un indicador muy importante, ¿no? Sin embargo, este protocolo, esta consulta de satisfacción del visitante tiene un protocolo aparte, ¿no? Como mencioné, la unidad o el CERNAM tiene una serie de protocolos, ¿no? Uno es el protocolo de monitoreo de impacto, hay otro, por ejemplo, de residuos sólidos, hay otro de capacidad de carga, y uno de ellos es satisfacción del visitante, ¿no? Cuando se le pregunta de una puntuación del 1 al 5, qué tan satisfecho ha sido después de la visita, en base a infraestructura, a servicios, etcétera, ¿no? Pero sí, es uno de nuestros protocolos. Bien, muchas gracias. Además, como vi un guanaco ahí en una transparencia, les dejo un paper que les puede servir sobre el tema de Argentina. ¿Tá? Se los paso por el chat. Muchas gracias. 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 Gracias, Nora y Angie. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia o comentario? Yo tenía Valeria. una pregunta, capaz que un poco en la misma línea que Martín, quizás ya tienen un protocolo de esto, sobre el nivel socioeconómico, aunque sea alguna pregunta relacionada con el rango de ingresos en el que están los turistas, que puede ser útil para la segmentación. Eso, si tienen algún cuestionario o alguna pregunta de ese tipo. No lo tenemos como protocolo, pero, por ejemplo, uno también de los retos que se tiene es la actualización de tarifas, ¿no? Utilizando metodologías de valoración económica como la valoración contingente, ¿no? O costos de viaje. Dentro de esa metodología sí se hace ese tipo de preguntas socioeconómicas, ¿no? Ahí se le pregunta cuál es su nivel de ingreso, cuál es su nivel de instrucción, etcétera, ¿no? Bárbaro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, me decías entonces, Nora, que el cuestionario lo están aplicando. ¿Desde cuánto hace que lo están aplicando ya? Recién, hace 2 meses. Hace 2 meses ¿Cuánto se ha empezado con recogieron? el primer área natural protegida. ¿Cuánto han recogido? Una muestra pequeña, porque también el área natural protegida cuenta con, después del impacto del COVID, está contando con pocos visitantes, ¿no? No más, de 50, ¿no? De 50 ¿Y encuestas. las han revisado? Ahorita se ha digitado en una base de datos, ¿no? Pero aún todavía no es procesada. Porque yo usaría esta muestra que tenés ahora como una piloto, ¿verdad? Si es que no hicieron un piloto antes. O sea, yo pararía acá ahora, ¿verdad? Y trataría de ver la muestra si me está dando la información que yo necesito, ¿verdad? Porque como bien te decía Valeria, como decía Martín también, a mí se me ocurrió, por ejemplo, que una pregunta que ustedes no hacen es acerca de la probabilidad de volver, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver un poco con la satisfacción, pero tiene que ver con la fidelidad, ¿verdad? Y quizá un poco también la motivación podría ser importante, entender, ¿verdad? ¿Por qué la motiva a ir allí y no a otro parque natural? ¿Sí? O si son visitantes de parque. También, por ejemplo, podría ser interesante ver la fidelidad en cuanto a la visita de los parques naturales. Si es gente que piensa visitar otros, además de ese, ¿no? Entonces yo diría, sería bueno que ustedes a esta altura miren con detalle estas y traten de ver si están recogiendo la información que ustedes quieren tener de estas encuestas o si el cuestionario tiene que ser reformulado de alguna manera, ¿verdad? ¿Sí?
Después, para darle validez digamos, por lo que me está diciendo, esto viene siendo como un censo, ¿no? Porque todos los que han llegado los han encuestado, ¿o no? Sí, sí. Bueno, entonces, yo diría que la idea es prepararse para cuando llegue un flujo un poco mayor, ¿verdad? Claro. Porque, claro, o sea, con 50 datos no puede hacer nada. Y además, como te decía, esto me parece que está bien como para tener un piloto, digamos, ¿no? Podría ser bueno, no sé si hay gente aquí interesada entre los presentes aquí, si hay gente interesada en participar con ustedes en esto, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque de repente una de las cosas que aquí podría haber es, quizá entre los estudiantes de la maestría, bueno, los únicos que están acá son Ángelo y Mateo, no sé si el tema les interesa, pero si a Ángelo o a Mateo el tema les interesa, se podría pensar de hacer un trabajo de final de tesis, digamos, colaborando con Angie y Nora en este trabajo, en la parte más de análisis de los datos, ¿no? Pero digo, no solo para Ángel y Mateo, sino para quienes estén aquí, si a alguno le interesa el tema, de frente Martín, a alguno de los dos Martín, digamos, o Valeria, digo. Yo sé que todo el mundo ya tiene algún tema de trabajo, pero bueno, si les interesa el tema, podría ser bueno interactuar con Nora y con Angie, ¿verdad? Y quizá, digamos, una primera interacción podría ser en esto que les estoy diciendo, de rever un poco el cuestionario, a ver si vale la pena. Siempre hay que tener cuidado también con los cuestionarios con la longitud, ¿verdad? Porque, ¿sí? Después, ¿los estás recogiendo cómo? ¿Con papel o electrónicamente? En papel. Por el momento en papel. Quizá valga la pena tratar de pasar a recogerlo electrónicamente, ¿verdad? Que te va a facilitar mucho el tema de... Porque igual los datos los recogés vos, o bueno, una persona es que hace las preguntas, ¿no? O le dan el cuestionario y ellos lo llenan. No, en este momento, como se está, con el objetivo de levantar la información, principalmente era adecuar las encuestas, ¿no? Adecuar las encuestas a las particularidades de la ANP. Y en este caso, el mismo personal del CERNAM fue el que encuestó, ¿no? Pero lo que se quisiera es de que en áreas protegidas que cuentan con internet, el mismo visitante, ya bueno, con algunas indicaciones básicas pueda llenar por sí solo la encuesta, ¿no? Sí, a veces lo pasa, para empezar tendrías que tener una versión en inglés del cuestionario, ¿no? Digo, pero además, ojo que a veces es problemático eso, ¿no? Hay que tratar de dar algún incentivo a la gente para que responda también. De repente, no sé, piensen ahí a ver si áreas protegidas está dispuesta a darles un regalito o alguna cosa así, digamos, ¿no? Para que responda la encuesta y demás, ¿no? ¿Sí? Porque además yo creo que hay cosas que si tú no se las explicas, o si no le haces pregunta, no es fácil. O sea, te digo una cosa, un detalle, ¿no? Vos viste que en la pregunta es ¿cuál es el gasto por persona? ¿Verdad? Así es. Bueno, eso lo tienen que entender, porque tiene que hacer una cuenta. Si es una familia la que viene, ¿verdad? Él tendrá que hacer una cuenta para decir cuál es el gasto por persona, que a veces no es fácil, porque si se aloja en un hotel, ¿verdad? Y son 4 personas, suponete, va a tener que hacerla dividir entre 4 el gasto del hotel, ¿no? Y bueno, a su vez, creo que dejaste para el final el número de personas que participan en el grupo. O esa de las personas que participan en el grupo solo se los preguntás a los que van con un paquete. No, se les pregunta a las personas, bueno, en general, ¿no? A los que venían, bueno, a los que venían por sí solos, vienen solos, y a los que vienen por paquete o también por sí solos en un grupo de amigos, también, Porque ¿no? eso es importante también, entender la conducta de las familias, de las parejas, de las personas que van solas, etcétera, ¿verdad? Me parece que también te faltaría tener un poco más de datos demográficos en las preguntas que haces, ¿verdad? Porque esos datos sirven para individuar siempre el perfil, ¿no? ¿Sí? Un poco más específico, digamos, ¿no? O sea, sexo, edad, país de donde viene, digo, no me acuerdo
cuántas otras hemos usado nosotros, pero te lo digo porque a veces, si mirás la literatura, digamos, a veces te encamina hacia esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso era mi comentario. Digo, no quiero monopolizar. Así que, bueno, si tiene la posibilidad de responder y decir, dejate de decir pavadas, o algo así, ¿no? No, al contrario, muchas gracias. Sí. No, pero Angie lo pensó, ¿eh? ¿Qué va? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo, hacer algún comentario? Como les dije, para todos, si quieren conectarse con Nora, con Angélica, para trabajar en algún tema en común, bienvenidos, ¿verdad? Si hay alguno que tenga interés especial en el tema del turismo natural, de los parques y demás, ¿verdad? Es un tema abierto. Aquí en Uruguay hay muy poco trabajo sobre eso, ¿verdad? Que yo sepa, ¿no? Martínez, Bregman, algo creo que Sí, hicieron yo con justo Violelo en el iba, este, ¿no? Sí, ¿Qué? bueno, mi tesis de maestría es segmentación por beneficios buscados. Entonces, como que ahí lo que habría que hacer sería ver cuál sería el criterio, digamos, para definir si hay un segmento meta o un mercado meta, o la satisfacción, bueno, dependiendo de lo que haya, a partir de ahí ver qué datos hay y finalmente, o sea, clasificar a los turistas, puede ser por gasto, bueno, satisfacción puede ser un criterio digamos, de clasificación o segmentación, pero después con los datos demográficos, con los datos de gasto, lo que decías vos, se puede hacer un clustering o factor cluster. Sí, eso mirándolo, digamos. De todas maneras, claro, yo creo que en Uruguay estamos verdes todavía. Las áreas protegidas son relativamente recientes, no tienen la importancia que tienen las áreas protegidas de Perú, además, ¿no? Ustedes tienen parques importantes, digamos, ¿no? Y entonces, acá no hay mucho trabajo de eso, pero yo invito a quienes están aquí presentes, invito a colaborar con Angie y con Nora en esto, porque podría ser interesante comenzar un poco siguiendo el ejemplo, digamos, de estos estudios para las áreas protegidas en Uruguay, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Acá le estoy mandando un mensaje al profesor Garrido, que se olvidó de que tenía seminario, así que le vamos a notar. Que también Garrido capaz que era uno de los que podía estar interesado en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien más quiere decir algo que diga ahora o calle para siempre? Allí, Gabriel, un poco de lo que nosotros también aprendimos en gestión de turismo y trabajar dentro de áreas, creo que, bueno, fue una lección aprendida en parques nacionales de Perú, es que, claro, el turismo a veces se entiende no solamente como recaudación, ¿no? Allá voy a hacer turismo para recaudar, para conservar, ¿no? Pero entendido solamente como recaudación es muy difícil o te acorta, ¿no? El poder hacer gestión, ¿no? Entonces, a veces en parques nacionales solamente se ve así, no sé si será el caso de Uruguay, pero poderlo entender ya como parte, ¿no? de tu gestión como área natural protegida, ¿no? De que te va a generar también beneficios locales, ¿no? Que te puede generar más de solamente recaudar, también es importante, es un paso más, es dar un paso más. Sí, Y sí, eso es lo sobre que todo el turismo nosotros queremos responsable, hacer. digamos, ¿no? Todo lo Ajá, que tiene que ver con el turismo responsable, el turismo colaborativo y demás. Y como exacto. dijiste tú al principio, también las comunidades locales, ¿no? Exacto, y hay muchas comunidades. En Perú, los parques nacionales tenemos, no solamente hay áreas naturales protegidas que reciben principalmente visitantes locales, pero hay también locales que viven dentro de un área natural protegida, comunidades que viven dentro de un área natural protegida. Entonces, la gestión es compleja, ¿no? Dentro de las áreas, ¿no? Y hay un poquito de todo. Es diferente, por ejemplo, una gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu a una gestión de la Reserva Nacional de Paracas, que está en la costa, o una gestión
como la Reserva Nacional Paguayo-Millana en Loreto, ¿no? En Iquitos, donde está el río Amazonas, donde vive comunidad dentro, ¿no? Entonces, Claro. es diferente, pero sí hay que tratar de que, pues, dentro de la gestión del turismo podamos tener esas líneas, esos objetivos claros, ¿no? Porque si uno no tiene los objetivos, luego ya difícilmente puedes trabajar, ¿no? Claro, claro. Digamos, el objetivo final de todo tiene que ser la conservación del recurso, ¿verdad? Ese es el objetivo final. Y entonces, claro, hay que mirar el turismo como un medio para ese objetivo. O sea, así que, efectivamente, como decís, cuando hablamos del recurso, no solo estamos hablando del recurso natural, sino de la comunidad local, ¿verdad? Y demás. Así que, efectivamente. Bueno, muchachos. Bueno, yo les agradezco a Angie, a Nora. De repente las invitamos el año que viene para que nos cuenten un poco cómo les fue con el resultado, con esto, ¿verdad? ¿Sí? Y ya darnos, aquí nos contaron los preliminares y después nos contarán entonces cómo les fue con esto y qué resultados obtuvieron, ¿verdad? Y cómo usaron esto para la gestión, como dice Angie, ¿verdad? Cómo pudieron usar estos resultados para la gestión. Y como ya dije, invito a los aquí presentes, quienes tengan interés en estos temas, podemos ponernos en contacto con Angie, con Nora, para intercambiar y demás. ¿Ok? Claro, sin ningún problema. Ahí, bueno, los datos van a estar allí y si recibimos también aportes de ustedes sería genial. Vamos a intentar convencer a algunos. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que Gracias. pasen lindo. Y la próxima manden un pisco sour. Y una papita a la Presencial, tiene que huancaína. Para aperitivo, digamos, ¿no? Bueno, gracias.